Muy buenos días, amigo televidente de este su programa Al Compás del Pueblo. Le digo las gracias por darnos la oportunidad de compartir otro día más con cada uno de ustedes. Sandro, buenos días. Muy buenos días. Para mí es un honor compartir este espacio de comunicación efectiva con un polifacético, doctor Seferino Peralta. Mucha alternativa, Sandro. Por lo menos la baja del barril de petróleo le da un respiro a todos estos países, que nosotros no somos la excepción, que no producimos petróleo. Yo creo que el hecho de que el barril de petróleo esté por debajo de los $95 viene a dar un respiro. Así es. A los países, porque tú dirías, bueno, uno de los mayores inconvenientes que tiene la humanidad ahora mismo, pues decimos la humanidad por el asunto de la guerra de Ucrania y Rusia, o la invasión de Rusia a Ucrania, porque no hay guerra, es una invasión de Rusia a Ucrania, trae como consecuencia muchos problemas, no solamente la falta de combustible en los países europeos, esencialmente en Alemania y España y otros países, sino que esos países, tanto Ucrania como Rusia, son los mayores productores de grano, de commodity, de maíz, de sorgo, que la mayoría de los seres humanos, eso es lo que consumen. Entonces, el combustible, específicamente los combustibles fósiles, cuando aumentan sus precios, esos commodities también aumentan de precios, porque todo, es decir, el combustible fósil es la sangre, diría yo, de la producción agrícola en general, porque hay maquinaria que usan combustible, gasoil, para elaborar los insecticidas y para expandirlo también se usa combustibles fósiles, y así sucesivamente, para los abonos también las maquinarias consumen combustible fósil y así sucesivamente. Ahora, Sandro, un tema importante y a los amigos televidentes, mayormente nosotros nos gusta decir las cosas como son y hay gente que no les gusta. En el gobierno pasado, el Danilato, y digo el Danilato porque aquí hubo gente que escribió hasta libros hablando de la ideología de Danilo, algo estrepitoso. Yo decía que el lisonjerismo, el lambonismo, como popularmente se le dice en el argot popular, llega a los extremos, y no solamente en estos países, sino en el mundo entero, llega a los extremos, que el ser humano, para beneficio propio, es capaz de converger con disgusto en el corazón, con una mentalidad muy diferente, pero para beneficio propio, converge y se lleva bien con los verdugos. Y eso sucede en los países desarrollados. Y los países, incluso Rusia, a partir de cuando Putin cogió el poder, recuerdo, en el año 2002, si mal recuerdo, fue exactamente. Una de las recomendaciones y de las exigencias de él asumir la primera magistratura de Rusia fue que le pidió a los grupos de la oligarquía, a los empresarios, que no intentaran llevar la contraria en los aspectos políticos de su país. Y que si no lo hacían, iba a respetar su desarrollo. Es decir, que hicieron riqueza. Los empresarios, el objetivo de crear empresas es crear riqueza, obviamente. Pero esa riqueza produce beneficio también para el Estado. Y viene a paliar lo que es el desempleo, con el pago de los impuestos, con la facilitación de los empleos, el pago de los impuestos para inversiones sociales, etcétera, etcétera. Ahora bien, la República Dominicana, por eso usted ve, aquí había unos grupos en el gobierno pasado que le decían bocina, comunicadores que parecen prostitutos y prostitutas,
Por eso ponía el ejemplo que Rusia, que esos grupos oligárquicos, empresarios, han convergido con Putin, con su régimen, aunque un régimen más abierto, no similar a la perestroika en aquellos años, donde ellos son socialistas, pero el sistema económico es capitalista. Es decir, ellos cogieron lo bueno de los países capitalistas y lo aplicaron. Y cómo no, y el país ha crecido estrepitosamente. Tanto así que por eso China, que también aplica el sistema capitalista, lo merodea y son socios indirectamente. Y se apoyan mutuamente. Y eso lo estamos viendo ahora que se le está viendo el refajo con la guerra, con la intervención de Rusia a Ucrania. Entonces, ¿qué sucede en la República Dominicana cuando hago el paralelismo y pongo el ejemplo? Aquí, en la semana recién pasada, los temas esenciales fueron aumento de electricidad, la población llorando. En la crisis, el gobierno se agarraba de que el asunto viene porque el pacto eléctrico así lo contempla, que cada 3 meses se aumente la factura de la energía eléctrica, se revise, no siendo la realidad esa, sino vamos a lo que establece la ley de electricidad y el mismo acuerdo. Lo que pasa es que cada quien dice lo que le conviene. Pero también el aumento de los salarios de los diferentes administradores de las sedes. Y el único argumento que dicen ellos es que eso lo hicieron por el asunto de inflación y para adaptar los salarios de ellos como funcionarios a los dueños del país. Esos son los segundos dueños del país. Adaptarlo a la economía actual. Si los productos de necesidad están caros, yo manejo los recursos de ustedes, borrego, déjame aumentarme mi salario. Mientras aquí el 70% de los ciudadanos devengan menos del 20,000 pesos mensuales, que no equivale a cubrir la canasta, el primer quintil de la canasta familiar, según el mismo Banco Central. Ah, no. Yo tengo que vivir bien. Así yo tengo que ganar 700,000 pesos mensuales. Divídalo usted, que me está viendo, que gana 20,000 pesos mensuales. La diferencia entre 20,000 mensual y 700,000 y pico de pesos. Pero un ciudadano, un funcionario, un servidor público suyo, que con el dinero de los impuestos que usted paga de manera directa o indirecta, devenga ese salario, ganaba 500,000 y pico de pesos. Con tarjetas abiertas para gastar, con choferes, con seguridad. La mayoría de veces, con la trabajadora de su casa, pago con el dinero de esa institución. Ah, no, yo tengo que aumentarme el salario, porque tengo que salir rico de ahí. Ahí se demuestra que siempre vamos trillando el camino de más de lo mismo. Y la política es quítate tú para ponerme yo. Y se aplica eso. ¿Por qué? Porque todo eso se criticaba. Sí. Y yo veo que el presidente Luis Abinader, dentro de sus buenas intenciones en contra de la corrupción, que se maneje con pulcritud y transparencia los recursos del Estado, sus funcionarios, en la gran mayoría, no lo ayudan. Debo decirlo así, no lo ayudan. Parece aquello de una orquesta que el director es brillante, quiere dar lo mejor para sus espectadores, pero el tamborero, el güirero, el bajista, el saxofonista, no quiere. Y lo que está mirando la chica que está allá, que está buena. Y el interés es que cuando baje de ahí se lleva a esa muchacha. La comparación la hago, el funcionario lo que quiere es tener riqueza. Y cuando salga de ahí, disfrutar de lo que se llevó. Mientras, supuestamente, lo que vemos, el presidente se sacrifica, porque él pudiese estar manejando sus empresas, produciendo riqueza, como produce a diario, eso no se para. Y no estar de lunes a lunes
con los compromisos que tiene el Estado y en un tiempo tan difícil de la pandemia como el que está viviendo la humanidad. Ahora, ¿quién nombra a sus funcionarios? ¿Quién forma su gabinete? Y por eso es el presidente de la República, que por eso todo el mundo le echa la culpa a los presidentes. Esto es un país presidencialista. Y uno suponía que ya en este fin de semana todos esos funcionarios van a estar cancelados. Porque se demuestra que no hay vocación de servicio hacia la ciudadanía. Y mucho menos de servir a su país y cumplir con el eslogan, el gobierno del cambio. ¿Qué cosas diferentes están haciendo? Nada. Y por eso decía ahorita, el gobierno pasado me criticaba. Me veían como PRMista. Esto ahora más falta que digan que yo soy PLDista. Que Dios me libre, obviamente. Pero las bocinas, los lisonjeros, así es que se defienden, por no tener argumento. Como no tuvieron argumento, los representantes de las sedes que no están haciendo su trabajo, porque incluso la población sí debe cargar por el aumento de la tarifa eléctrica, por la inflación. Ahora ellos no pueden cargar ni sacrificarse por el país con un salario de lujo de 500,000 y pico de pesos y quieren aumentárselo a 800. Así no. Cuando no hacen el trabajo, porque las pérdidas de las sedes en la distribución, cuando ellos cogieron el gobierno hace 2 años, oscilaban un 19%. Actualmente está oscilando dentro de los 36, 38%. Eso demuestra que hay una merma en la calidad, en la administración, y que el buen manejo no se está reflejando en los números de los analistas del sistema eléctrico dominicano. Estamos pagando los apagones, estamos pasando por un tiempo difícil. Por eso, desde el inicio del gobierno, aquella vez, yo decía, de buenas intenciones está lleno el camino del infierno. Y las orquestas se deben formar con gentes que tengan el mismo propósito. Así son los gobiernos. El gobierno, hay funcionarios, y te voy a poner ejemplo, Nanay Cabrera, para mencionarte un nombre. Si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué si a Kimberly, a Faña a otros, el Leipodón, fueron separados? El mismo Macarrullo, uno de los funcionarios más importantes del gobierno de Luis Abinader, cogió una licencia. Pero aquí todo el mundo sabe que coge una licencia no vuelve. Eso es algo razonable. Porque a Nene y a otros que han habido escándalo no han corrido el mismo camino. Pero, y mira, tú dirás, ¿por qué tú mencionas el nombre? No, porque es Vox Populi, los problemas, las violaciones de índole administrativas algunas y de los escándalos que hay en esa institución que dirige. Yo creo que a todo el mundo deben medirlo con la misma vara. Si no puede haber vaca sagrada. Y se espera que el gobierno, para volver a relanzarse, un presidente que aspira a 4 años más, por el camino que va, no tiene la mínima posibilidad. No por él, sino por el equipo que lo acompaña y la crisis que está viviendo el mundo. Porque hay que ser consciente también y objetivo. Mira, y te doy la palabra, Sandro. El mundo, ojalá es que todos los presidentes de turno, que yo veo que salen lotas encuestas, de que 69, 62, todo eso es mentira. Eso es parte de los 1.800 millones de pesos que se están contratando empresas para publicidad y cambiar la imagen del gobierno. Señores, la imagen no se cambia con publicidad y con cuentos, ni con informaciones de periódicos, ni con redes sociales. La gente piensa en su barriga, en sus necesidades, cuando va al supermercado hoy en día, que usted llenaba un carrito con 15,000 pesos y hoy con 10,000 pesos se lo lleva en una sola mano.
Se lo lleva a lo que compra con 10,000 pesos. Cuando decía ahorita que la mayoría de los empleados dominicanos devengan un salario por debajo de 20,000 pesos, más del 70%. Entonces, ¿cómo sobrevive la sociedad? ¿Y qué le importa a la gente que digan que popularidad, que cuando tu sentir es otra cosa? Tu sentir no es lo que te están publicando en las redes sociales. Tu sentir no es lo que está publicando un periódico de circulación nacional, ni lo que diga de que un organismo, que todo el mundo sabe ya que esos organismos o encuestadores internacionales se prestan para hacer todas las cosas, por dinero. Y ahí se aplica el lisonjerismo, que te adapta al momento para beneficio propio, sin importarle nada a nadie. Sandro. Bueno, como siempre, los introitos de Ceferino dan para hacer una cátedra, sobre todo con la puntualidad que lo hace. Y quiero, Ceferino, combinar tus expresiones con respecto a lo que pudiera ser una realidad en la República Dominicana, el tema del pacto eléctrico y sobre todo lo que pasó la semana pasada. Sabemos que lo primero que pasó anormal fueron los apagones y que los generadores, por falta de comunicación efectiva, no le anunciaron a la población que iban a reparar las plantas, y eso provocó una incertidumbre en la población que definitivamente ya no estaba acostumbrada a los apagones. Sectores populares del Gran Santo Domingo, la comunidad a la que yo pertenezco, que definitivamente ya estamos acostumbrados a 24 horas de luz. Quisiera comenzar por ahí, porque hay que reconocer que, si bien es cierto las debilidades que han demostrado las EDES, no menos cierto que se firmó un pacto eléctrico donde los sectores de la vida nacional, todos, pues hicimos un compromiso, porque hasta los diputados somos parte de ese pacto, que tenemos un representante en la firma de ese pacto eléctrico. Y obviamente quiero reconocer públicamente la inmediata respuesta que dio el presidente de la República, pues saber que independientemente hoy no vamos a hurgar en la debilidad del pacto, porque sabemos que fue una firma pública donde todos pues tenemos el compromiso de saber qué ha pasado, si se ha cumplido o no se ha cumplido. Lo que sí hoy vamos a reconocer en el presidente de la República su pronta respuesta al abuso abusivo, diríamos nosotros, sin que se vea una redundancia, que la factura eléctrica, la capacidad de pago de la población, si bien es cierto la economía dominicana en crisis como la del resto del mundo, no menos cierto es que el poder adquisitivo de los dominicanos no es verdad que está por encima de la media de otros países, sino más bien estamos en un equilibrio porque estamos en recuperación económica. El presidente de la República, en un acto responsable, ha dispuesto a paralizar los aumentos de las tarifas eléctricas y, sobre todo, ustedes saben que el pacto tiene diferentes etapas de cumplimiento. En esta etapa, lo que el presidente ha estado pendiente de mandarlo al CES, al Consejo Económico y Social, que es un órgano consultivo, para revisar pues lo que nosotros entendemos, esta parte tan compleja de el aumento de las tarifas eléctricas. Hay una parte, Ceferino, que quisiera nosotros verla en detalles, y es que definitivamente los administradores de las EDES, el tema de los aumentos salariales, eso tendrían que verlo en detalle, porque es real. Nosotros sabemos que hay una inflación que afecta a ricos y pobres, pero todos debemos tener la capacidad de verificar cómo el Estado, cómo el gobierno de Luis Abinader y el Banco Central, que dentro de sus responsabilidades y competencias está justamente buscar
la posibilidad de equiparar la inflación con el poder adquisitivo de la población. Esta parte que nosotros de alguna manera hay que verla desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista político, porque Ceferino, los políticos somos como los abogados. Los abogados ante un juez vamos a interpretar la ley a nuestra causa, a nuestro favor. Y obviamente en este momento lo que está demandando este país es de la sensatez de los diferentes sectores de la vida nacional, porque yo voy a poner un ejemplo nacional e internacional. La FAO recientemente acaba de decir que en los últimos 2 años la República Dominicana redujo el hambre y la pobreza, y que Colombia, Haití y Ecuador quedaron mal parados en la forma de alimentarse, y diríamos, y me excusan los colombianos, Colombia ahora en este momento, según los expertos, está produciendo más petróleo que Venezuela. Sin embargo, según la FAO, su población está mal alimentada, no tiene los requisitos mínimos del índice de desarrollo humano, ni tampoco cuentan con lo básico que es la alimentación para una población. Estamos hablando de un país desarrollado, de un país que tiene producción, que tiene terreno, que tiene su economía sólida. Sin embargo, según la FAO, los dominicanos estamos mejor alimentados y hemos reducido considerablemente la forma de la pobreza y sobre todo la alimentación. Son 3 ejemplos para un país que está en pleno, diríamos, desarrollo, que estamos saliendo de una crisis, y que la economía, independientemente de que sabemos que hay la voluntad del presidente de la República, sabemos que no solamente la República Dominicana tiene dificultad a la hora de ver los detalles de lo que sería su producción y su economía. Y pusimos el ejemplo de la FAO, pero pudiéramos ver otros ejemplos tan importantes como fue para nosotros una gran noticia, diríamos impactante, de que somos el primer país del mundo que recuperó el turismo. O sea, estamos frente a una realidad de una crisis. Primero, y no quisiera repetirlo tantas veces, pero hay que decirlo, la crisis post-pandemia y luego la guerra Rusia-Ucrania. Que como lo ha dicho Ceferino, los expertos en estos días están dando cátedra de que los países donde no existe un sistema democrático al que nosotros respondemos en Occidente, tenemos que revisar nuestra economía, nuestra sostenibilidad, porque los países que tienen partidos únicos, que han hecho un híbrido entre lo que es el sistema capitalista y el socialismo de ellos, hoy han brindado al mundo la posibilidad de decirle que ellos tienen estabilidad económica y que lamentablemente nosotros estamos buscando un norte, que nos estamos ganando un espacio, y hay que ver en detalle cómo los países que hoy tienen este híbrido de capital y el socialismo, pues pueden demostrar que su economía está en competencia con Occidente, pero no solamente en competencia con Occidente, sino que en un mundo global que ya todo el mundo sabe que independientemente de las relaciones bilaterales, multilaterales y sobre todo, Ceferino, nosotros pudiéramos decir que en este momento, cualquier gobierno del mundo, incluyendo la República Dominicana, debe estar pendiente de las expectativas, no solamente de lo que está pasando en su país, sino lo que está pasando en el resto del mundo. Y por eso, nosotros, Ceferino, una parte que no quisiera entrar en discrepancia contigo, porque sé que tú tienes un concepto claro de lo que tú has querido comunicar, pero yo quiero reconocer públicamente que las expectativas que ha creado este gobierno y sobre todo la valoración del presidente de la República están bien ganadas, porque no solamente vamos a reconocer que Luis Abinader ha tomado decisiones importantes, sino más bien que si la comparamos con otros países con mayor economía que la nuestra, si la comparamos con países desarrollados, pues entonces nosotros estaríamos diciéndole al mundo, en la República Dominicana se han tomado medidas atinadas que hoy pudieran ser reconocidas no solamente por la FAO, sino por el Banco Mundial, entre otras instituciones financieras del mundo. Lo que nos pone de manifiesto de que las decisiones que ha tomado el gobierno, y por qué no decirlo, también la población dominicana, que hace un conjunto de complementos
Porque una cosa es lo que hace el gobierno, una cosa es lo que hacen los empresarios, la población y la sociedad en su conjunto. Es para reconocer a la población dominicana en la disciplina, en el orden que hemos estado todos aguantando, sacrificándonos para poder alcanzar los logros no solamente del gobierno, sino de la República Dominicana. Sí, lo que pasa es que, como yo te decía, que los gobiernos en todos estos paisitos, en su desarrollo, bueno, no somos países desarrollados, somos un país subdesarrollado. Sí. Lo que deben luchar por la situación que está viviendo el mundo es de aguantarse, como decían por ahí, de sostenerse. De sostenerse. Porque lo que está pasando en Panamá, incluso, date cuenta que Alemania, que sí es un país desarrollado, ¿qué dijo la primer ministro? Que si el viaducto que lleva de Rusia a Alemania, que comenzó a suplirle el gas, sí, no se abría, venía un estallido social. Incluso con la advertencia de que no seguirían. Ellos con un estallido social, con un problema interno, no iban a apoyar económicamente a Ucrania. Así es. Y le pedía que la pieza que afectaba a ese viaducto estaba en el Canadá. Y por las sanciones que hay impuestas a Rusia, si se cumplía con las sanciones, la pieza no iba a llegar. Por suerte, ya se está supliendo el gas. Se está supliendo. Que de hecho el 50% del gas natural que consume Europa viene de Rusia. Y eso que estamos en calor. Imagina un invierno en Alemania sin ese gas. No lo aguanta. De hecho, por ahí puede venir el estallido de la Guerra Mundial. No. Que eso uniría a parte de Europa. Europa del Este. Con los orientales. Con los orientales, correcto. Porque eso se parece a la necesidad. Por eso yo decía ahorita que muchas gentes, empresarios y grandes personajes de la humanidad convergen con sus verdugos por su interés personal. Así es. Y nosotros no somos la excepción. Y ese recuento de Rusia ahorita, con los empresarios, que se ha llevado muy bien con el sistema socialista capitalista que se ha desarrollado Putin durante unos 20 años. Es una combinación que hay que verla. Tú que manejas bien el derecho, las relaciones exteriores. Sí, eso hay que verlo en detalle. De hecho, los expertos, que tú eres parte de ellos, dicen que ese modelo está dando resultados. Pero tú date cuenta que... Está dando resultados. Yo pongo un ejemplo aquí, Sandro, hace 3 años. Que no solo da resultado en lo económico, en lo social. En la estabilidad política. En lo político no. En lo político porque en lo político ellos crean un sistema de perpetuarse en el poder. Cierto caudillo durante muchos años en el poder. Taiwán tiene un solo partido y todos lo hacen en base al criterio de... Para ellos, el cambio de muchos cabezas de atrasa el país. Que ellos dicen que ese es el atraso de nosotros. Bueno, habría que ver. Ese es el atraso. Pero por ahí, por los países que hacen frontera con nórdico, hay gente que tiene desde el 88 gobernando. Y nadie dice nada. Y la gente tuvo que salir feliz a aplaudirlo. Pero Corea del Norte. Corea del Norte, sí, tú sabes que Corea fue dividido, Corea del Norte y Corea del Sur. Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un Corea quedó con el capitalismo y otro quedó con el socialismo. El socialismo. La de... Como quedó Alemania también dividido. Exacto. Alemania Oriental y Occidental, que se unieron después. A partir de la caída del muro de Berlín, 89. Sí, a partir de la caída de la perestroika, del muro de Berlín. Ahora, ¿qué sucede? La Corea no fue así. No, está ahí todavía. Está dividido. Pero ese tipo tuvo el abuelo, tuvo el papá y ahora está el hijo. Ahora está el hijo. Y la gente sale feliz. ¿Lo aman por miedo o algo hace bien? Algo hace. Porque si lo hacen mal, alguien se empodera y se arriesga y, como dice en algo popular, le arranca la cabeza. Aunque nosotros estamos acostumbrados al sistema occidental, a la democracia de partidos. Nosotros estamos acostumbrados al sistema occidental, pero más a los Estados Unidos, que es el país que se vende como el guardián, la cuna de la democracia. Del mundo. Del mundo. Así es.
Del mundo no, porque... del mundo a que nosotros estamos... De Occidente. De Occidente, sí. Porque el mundo no es Oriente, es otro mundo. Está bien, sin embargo, Estados Unidos interviene en Occidente, en Oriente también y en toda parte. Antes sí. Ya no. Por eso que se habla ¿Y la OTAN? de la bipolaridad. Recuérdate que la OTAN fue formada como un brazo armado de los Estados Unidos en los alrededores contra la Guerra Fría. Es más, la OTAN no tiene sentido de ser. Bueno. O cambia su modo operandi y cambia se adapta a los nuevos tiempos, o deja de ser. Y por eso que los expertos dicen que el origen de la guerra Rusia-Ucrania viene por la alianza que va a hacer Ucrania para ser parte de la OTAN. Es una de las causas políticas que se han porque había un acuerdo, esgrimido. Había un acuerdo, pero que ese acuerdo tú lo analizas, ¿quién lo violó? Porque lo mismo Rusia intervino a Hungría, no. A Georgia. No. A este país en el 2014. Y no pasó nada. No, a Ucrania no, se me fue el nombre. Porque esos países, date cuenta que los países bálticos fueron los primeros que se independizaron de Rusia. A Crimea. Correcto. Crimea fue intervenido en el año 2014 por Rusia. Y se veía que por esa causa sacaron a Rusia del G8. Que Rusia como parte de una sanción. Iba a quedar a los tiempos de antes. Se iba a adaptar a los tiempos de antes, que poco a poco iba cogiendo espacios vitales. Porque ¿cuál era el objetivo antes cuando la Guerra Fría? ¿Y quién era fuerte antes? A partir de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Quien tuviese más impactos vitales. Los impactos vitales son los terrenos, territorios. Y Rusia es uno de los países más grandes del mundo. Cabe los Estados Unidos 5 veces. Cabe China 3 veces. Que va de un continente a otro. Hace frontera con los Estados Unidos, por Alaska. Hace frontera por Europa Oriental. Por países de Georgia, Lituania, Kazajistán, por el mismo Ucrania. Porque Ucrania es un país europeo. Y hace frontera con China. Con China. Y entonces hace frontera por el otro lado con los que son pobres. Con África. Con África, con el continente africano. No, un país inmenso. O sea, un país inmenso. Y por eso dice, que tiene todos los vegetales, todos los minerales del mundo. Ahora, Seferino, ese tema te apasiona y lo conoces bien. No, pero me gustaría que nosotros... Eso para cultura general. Sí, correcto, no, te felicito. Mira, me gustaría que nosotros hablemos hoy de la aprobación... Vamos a la pausa y vamos a hablar de la ley de extinción de la modificación que hacen ustedes en la Cámara de Diputados a la ley de extinción de dominio. Es que es bueno que tú reconozcas que tú eres un gran crítico, que la Cámara de Diputados quedó bien parada ante la opinión pública con las reformas. Aunque tengo una sugerencia. ¿Cuál es la sugerencia? Cuando entré por la pausa, vamos a la pausa, señor director. Correcto. Hey, ¿te tomaría un trago conmigo? ¿Oh sí? Yo encantada. El honor es mío poderme tomar contigo un trago de ron Isla de Oro. A mí mátenme con el dorado. Solo o con hielito, baja suavecito, confiable y lo más importante es que no da resaca. Yo he tomado el blanco, solo o con un juguito. ¡Ay, qué rico! Ron Isla de Oro, pruébalo y verás. Mi nombre es Carmen Brioso Victoriano. El diagnóstico es que yo tengo 2 válvulas tapadas y me van a operar el corazón abierto. No tengo ese dinero y quiero una ayuda del diputado Sandro Sánchez. Quiero que por favor él me ayude ahí. Espero que el diputado venga con buena noticia para mí porque eso es lo que quiero. Fuimos ante el ministro administrativo de la presidencia, también al viceministro Juan Garrigó. Fuimos favorecidos con la solicitud para que la distinguida dama hoy tuviera un aporte de 500,000 pesos
para que pueda ser operada en la Plaza de la Salud. Que Dios le dé mucha vida y salud para que ustedes sigan todos haciendo la obra como Dios lo manda. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Departamento de Crédito Educativo adscrito al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, destinado a estudiantes de bajos recursos económicos y con alto índice educativo. Además, los legisladores aprobaron una resolución mediante la cual se establecen los procedimientos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas que se encuentren pendientes en esta Cámara. Mientras que Alfredo Pacheco afirmó que la inmensa mayoría de legisladores de todos los partidos tienen el firme compromiso de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio. El organismo legislativo realizó un curso de fortalecimiento de capacidades dirigido a parlamentarios sobre aplicación para la inversión en la agricultura y sistemas alimentarios. También 46 comisiones, entre ellas varias bicamerales, realizaron un arduo trabajo esta semana, estudiando importantes iniciativas que benefician al país y a sus ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hijos queridos, amen, cuiden y defiendan a sus padres. Respeten y valoren la vida de quienes los trajeron a esta tierra. No sean violentos, irrespetuosos ni ingratos. Sus padres no son perfectos, pero fue la provisión de Dios para ustedes. Así dice el Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que en todo te vaya bien y tus días sean largos sobre esta tierra. Cautiva. Conecta. Comunica. Lidera. Prepárate. EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Estamos de nuevo con ustedes, amigos televidentes. Señores, decía antes de irnos a la pausa que tenía una sugerencia para la Cámara de Diputados en general. Y en este caso, Sandro, que está a mi lado, que es diputado actualmente. Y yo le he dicho cuál es mi diferencia en cuanto a lo que es el proyecto de extinción de dominio. Y he planteado incluso en este mismo programa de que existen los mecanismos, aunque no con la rapidez que se requiere, de quitarle a los funcionarios y a los que hayan cometido actos ilícitos los bienes, la riqueza producida por esos actos ilícitos. Y qué bien que la Cámara de Diputados asumió el rol de mediar, porque para nadie es un secreto que Alfredo Pacheco es un mediador por excelencia. Así es. Y pudo unir a las diferentes bancadas, a los diferentes partidos y modificar unos 30 y pico de artículos que fueron aprobados en el Senado de la República. Y eso demuestra la importancia que tiene la divergencia, la democracia, y cuando dos o tres gente no deciden una cosa. Que aquí hay muchos descelebrados hablando que aquí el Congreso hay que ponerlo unicameral, sí, que hay que reducirlo, pero esos descelebrados no tienen la mínima idea de lo que es la democracia. Y que la democracia sale en cara. La democracia no es gratis, señores. Por eso ustedes ven que se gastan miles de millones de pesos en elecciones. El Estado provee parte de ese dinero a los diferentes partidos políticos. Porque eso es parte de la democracia. O queremos, vamos a hacer como hacen esos países, como de países bálticos, orientales, que duran un presidente 100 años. Si eso es lo que quieren, sí. Vamos a hacerlo así. Ahora, ¿qué sucede? La Cámara de Diputados, cuando modifica esos unos 30 y pico de artículos, los más esenciales son el aspecto de irretroactividad de la ley. Así es. Que está contemplado
en el artículo 110 de la Constitución Dominicana. Muchos de eso también de celebrar, como decía ahorita, hablan de que, pone de ejemplo Colombia. Señores, no nos comparemos con Colombia. La Constitución de Colombia no estipula la irretroactividad de la ley. La de nosotros sí. Y nosotros lo que tenemos que acogernos, aparte de la Constitución Dominicana, es acogernos al convenio anticorrupción como parte de la ONU que somos y otros convenios que tenemos. Ahora, yo decía, y difiero de muchos teóricos constitucionalistas y hasta de diputados y senadores, que esa ley no tiene la importancia que tiene el mismo Código Penal. Y el gobierno no se ha empeñado en que se cree el Código Penal, se apruebe el Código Penal. Se ha empeñado, lo que pasa es que ha habido conflictos pero de intereses. Otras leyes importantes es la ley de la seguridad social. Así es, se está reformando. Que por lo menos estamos viendo una luz en el túnel. SENASA en esta semana aumentó su cobertura a 2 millones de pesos. Su cobertura. Que ningún seguro lo tiene. Eso es razonable. Muy razonable. Y yo he dicho a muchos amigos míos, SENASA es el mejor seguro. El mejor. El mejor. Indudablemente. Porque te da la facilidad. No, y con esta cobertura pasa entonces a ser el único seguro que da esa cobertura, que ningún seguro da 2 millones de pesos. Que con el catálogo que hicieron, para decir qué enfermedades cubre, qué medicamentos cubre, que eso es una estafa. No, porque ahora la reforma a la ley va a venir con... Por lo menos SENASA, con innovaciones. En una situación que está un ciudadano, a veces lo cubre, porque el Estado está para suplir, obviamente. Pero lo cubre, y ha sido así históricamente, desde el inicio. Pero tú tienes razón de que esas dos legislaciones son esperadas, reclamadas y sobre todo necesarias para el desarrollo de la República Dominicana. Pero están las dos en proceso. Están en la mano de ustedes. Sí, están en la mano de nosotros. Los legisladores. Sí, Ahora bien, por lo menos ustedes como diputados modifican ese aspecto de la irretroactividad de la ley. Tratan de ampliar, porque el mismo artículo 146 de la Constitución establece que tiene la facultad de ampliar la prescripción, en el aspecto de prescripción, que está contemplado en el artículo 26.2 del Código Civil, que es 20 años en materia civil. En materia civil. Y en materia penal son 10 años. Pusimos entonces 20. Entonces, ustedes buscaron un equilibrio. Buscamos un equilibrio. Razonable. Y pusieron 20. 20 años. Que eso es correcto. Es correcto. Buscar un término medio. Así es. Si en 20 años a usted no lo han perseguido por acto de corrupción o por acto ilícito, que hay enriquecimiento ilícito, lo que sea, yo creo que hacerlo después es una persecución dirigida. No, y quedó bien aclarado, Seferino, el tema de la irretroactividad, porque se había comentado los promotores de esta ley. Todo el mundo sabe que hay un marco general de la ONU. Hablaban de la irretroactividad, pero nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, como tú lo has dicho puntualmente, en su artículo 110, la irretroactividad. Sin embargo, queda la gran discusión a la interpretación de los delitos continuos, porque un acto ilícito, el origen de los actos, el origen de los bienes ilícitos del 2010, que en el 2022 siga siendo ilícito, sigue siendo ilícito. Sí. Un acto ilegal no puede realmente generar ningún tipo de legalidad. Sin embargo, en esta oportunidad nosotros hemos interpretado la irretroactividad diferente a la retroactividad a los delitos continuos. O sea, queda realmente bien establecido en la ley que los actos ilícitos siguen siendo ilícitos independientemente con el tiempo. Porque tú no puedes hoy venir a demostrar que tiene riqueza ilícita, que vengan de actos dolosos, que hayan reñido con la ley, y que 12 años después usted puede decir, ya yo lavé mi dinero, ya vender droga no es malo porque yo la vendí en el 2010, en el 2022 es bueno porque la irretroactividad no va a venir hacia atrás a afectar los bienes ilícitos que nosotros producimos de una actividad que riñe con la ley. Es algo que debe quedar bien claro, que no es lo mismo una actividad que vaya a ser retroactiva a una actividad retrospectiva que definitivamente sigue siendo ilícita. Sí, el ejemplo papal y mal ejemplo, por eso digo, el ejemplo papal y es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo. Es de ciudadanos que han sido extraditados
que 5 años después, por haber negociado con las autoridades norteamericanas, viene a disfrutar de su riqueza. Definitivamente. Y andan por ahí campantes sonantes, porque hubo, de esa riqueza hubo muertos, heridos, discapacitados. Trata de personas. Todos. Sí. Todo lo habido y por haber. Es ilícito. Y entonces, para eso, incluso yo planteaba que para eso era que había que aplicar, crear la ley. Correcto. Que usted fue condenado por no quitar los bienes, no. Vamos a. Viene su patrimonio viene de los actos ilícitos. Así es. Y usted debe ser quitado. Importante, Seferino, como tú eres abogado en ejercicio, y por cierto, muy buen abogado también, la parte nodal que pudiéramos nosotros ver como una garantía procesal es que la Corte de Apelación son las que van a ser competentes en primer grado y la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en segundo grado. Ahora le pusimos una garantía de la casación. La casación será parte. No, y el aspecto constitucional. El aspecto obviamente. Claro que pero sí. Pero yo veo algo, Sandro, que no ha habido interés en el cumplimiento del artículo 112 de la misma Constitución, que de poner diferencia hay agua en cuanto a las leyes. ¿Me pueden dar un poco de agua? Las leyes orgánicas. Ese es un tema. Yo pensé. Es un tema de Seferino. Vamos con la llamada. Buenos días, que no sabe de dónde. Buenos días, licenciado Severino. Seferino. Mi respeto, no falte al programa, que usted hace mucha falta. Bueno. Gracias. Oiga, Seferino, esa gente de la CDE son un atracador y a mano armada. Así es. Mira cómo se suben el sueldo, cómo nos suben la factura. Esos son enemigos de nuestro gobierno. Si el presidente no sale a decir que eso se le iba a echar para atrás, que iba a haber un estallido social de estos funcionarios malos, el presidente que no beba ni agua en ese palacio, que está rodeado de gente mala. Desde el mismo momento que él tomó esa decisión, tenía que destituir toda esa gente de la CDE, porque aquí hay hombres buenos preparados, esos pillos, bandidos que no consideran este pueblo. Yo pensaba buena llamada. Muy buena llamada. Yo pensaba que en este fin de semana iba a haber cambio en todas esas EDES. Pero no descarte la posibilidad, porque viene el 16 de agosto. No se puede esperar. Bueno, yo quiero que tú me permitas 30 segundos. Mira, el tema esencial. Para la llamada, 30 segundos. Todo el mundo sabe, y Seferino lo reconoce, el carácter que tiene el presidente de la República. Pero aparte del carácter, lo bien oportuno que fue el presidente al decir vamos a dejar sin efecto el aumento de la tarifa eléctrica y además mandarlo al CES, porque reiteramos, este Consejo Económico y Social va a consultar el pacto eléctrico y estoy seguro que el presidente va a revisar todas esas acciones, todas, no solamente el aumento, también el aumento de los salarios. Así, entonces, ¿qué yo planteaba, Sandro? Que la ley es orgánica. Y no porque lo diga yo, sino la misma Constitución. Yo pedí agua porque es un tema que no se discutió. Tiene que ver con derechos fundamentales, que es el derecho a propiedad. Buenos días, que no salió de dónde. Se votó con una mayoría calificada. Buenos días. Buenos días. Bueno, no se escuchó. Pues sí, entonces, que se esperaba dentro de esos cambios a la ley de extinción de dominio, porque el Senado no la votó orgánica. El Senado, la votación, teniendo mayoría. Sí, la votación fue calificada, pero no ni el informe ni el mandato fue orgánico. Y ahí que voy. En la Cámara de Diputados. Nosotros somos dados, Sandro, los gobiernos dominicanos son dados a ser genuflexos frente a las exigencias de los países poderosos. La ley de extinción de dominio se aplica en diferentes países, pero es impuesta. Y por eso decía ahorita, hay leyes más importantes que benefician a mayor cantidad de dominicanos. Que por cierto, la que tú citaste se están trabajando. Que la ley de seguridad social, el Código Penal, la ley de telecomunicación, son leyes que tienen más relevancia para la ciudadanía que la ley de extinción de dominio. Porque existe mecanismo coactivo de cómo quitar los bienes a los actos ilícitos en la República Dominicana. Y para los funcionarios existe la ley 311 de declaración jurada de enriquecimiento ilícito. Y existe la ley de lavado de activos, existe la ley de terrorismo, existe la ley de control de drogas, existe la ley, aquí hay leyes para todo, sí, de soborno.
448. Oye, de eso bueno. Ahora, otra ley importante que está en las manos del Congreso, la ley de compras y contrataciones. A la ley de compras y contrataciones hay que ponerle sanciones punitivas. Es decir, para que usted me entienda, amigo, de consecuencias. Sanciones penales. Que no lo tienen. Porque las sanciones que tiene son administrativas. Así es. Aquí no se habla de eso. Nosotros. Porque aquí la mayoría que hacemos comunicación quieren estar de guabinoso y bien con todo el mundo. Seferino, como sé que el tiempo se nos agota, el tema de la buena fe, que será un eje transversal a la hora de la acusación de un procedimiento especial que ni es penal ni es civil, y de hecho siempre va a estar garantizado la buena fe del comprador de buena fe o el que de alguna manera tenga una producción de buena fe también. ¿Qué se debe garantizar? El debido proceso que tiene la Constitución Dominicana, pero además los acreedores de bienes registrados, que la intervención que pueda tener un actor que de alguna manera pueda tener un comercio lícito, toda vez que se pueda demostrar que usted hurgó, investigó recientemente o antes de cualquier tipo de actividad, pero justamente va a ser el Ministerio Público, apunten esto abogados, Seferino, que el fardo de la prueba no se invierte, como el caso de la ley de lavado de activos, sino más bien que queda a cargo del Ministerio Público demostrar la mala fe o la ilicitud de los bienes que quiera ser parte de la extinción de ese dominio. Y la medida cautelar la va a autorizar un juez de garantía, que también será nombrado para poder tener de manera provisional los bienes, y tanto algo que dice la Constitución Dominicana para poder entrar a la fase definitiva de extinguir el dominio de los bienes va a ser a través de una sentencia definitiva. ¿Tú sabes que si no hay sentencia definitiva, dice que hay países que no es necesaria la sentencia definitiva. Aquí hay dos coyunturas jurídicas, que es bueno que la comunidad jurídica la vaya analizando, Sandra, las medidas cautelares ahí. Y la sentencia definitiva. Cuando tú mencionas Ministerio Público, sí, es peligroso. Es peligroso. A cargo de la acusación. Se debe implementar la ley y usted tiene la oportunidad, porque tú eres diputado activo, que haya un Ministerio Público especializado y un Ministerio Público preparado, porque aquí el 80% de los ministerios públicos no sirven. No se quiso hacer así, porque de hecho había... ¿Tú sabes que eso se la convertía en orgánica? ¿Tú sabes que se parece al Ministerio Público? Porque entonces... Mira, lo voy a decir de manera responsable. Ok. Y en la semana que viene voy a hacer denuncias puntuales en contra del Ministerio Público. ¿Cómo va a ser? Que no funcionan. El Ministerio Público aparece cuando la gente se metía a ser profesores, porque no daban para otra cosa. Y así está haciendo ahora. Tú eres el abogado que no da para nada, que estudió Derecho, no da para nada, se mete al Ministerio Público. Yo conozco muchos fiscales buenos. Yo no sé, yo no sé, que el pueblo quiere hablar contigo. Yo no sé en qué áreas es que lo forma la escuela del Ministerio Público. Sí, pero eso porque usted va a falsificación. Retira eso. Más gente que sí. Retira eso. Va a robo, más gente que sí. Sí, pero no me importa. Yo siempre voy a tener una guerra con el Ministerio Público. Mira, no, porque, a veces buenos días, que no salió de dónde. Buenos días. Se fue. Oye, los ministerios públicos sí, buenos días. Ahora yo tengo el teléfono ahora. Sí, buenos días. Adelante. Va el televisor. Es Dionisio de Duvergé que está hablando. Adelante, Dionisio. Oye, yo voy a aprovechar la ocasión, es un medio tan importante. Tienes que bajar el televisor, Dionisio, no te puedes escuchar tú mismo. Ministro de Obras Públicas, presidente del vocero oficial, Alicho Mato. Adelante. Tú te estás escuchando tú mismo, Dionisio, ¿no? Buena. Y entra un feedback. Oye, lo que pasa, la llamada, que el tiempo se está terminando. Sí. Vamos a coger llamada. Sí, adelante. Bueno, para terminar, que el tiempo se termina, Sandro. Mira, los ministerios públicos debe ser un ministerio público especializado y pasado por el sedazo para la aprobación. No que la Procuraduría que norme un ministerio público. Porque, para terminar la idea, el Ministerio Público, todo el que estudió Derecho, que no da por muchas cosas, quiere meterse al Ministerio Público. Uno evaluacióncita por cuña, vaina, lo ponen. Pero son gente que no saben elaborar nada, no trabajan.
Los ministerios públicos, los abogados que ejercemos, vamos a estar siempre enfrentados, porque es que uno se indigna cuando ve un llame, usted es un servidor público. Pero aquí hay ministerios públicos que dicen, yo no recibo tal día. Señor, usted es un funcionario público que lo pagamos del dinero del pueblo. Y si eso con los abogados que ustedes se manejan así, ¿qué será con los ciudadanos? ¿Qué será con los ciudadanos? Los ministerios públicos aquí nos están evaluando. Ese ministerio público que se crearon con los Giant Airlines, la mayoría deben cancelarlo. Reevaluarlo, hay algunos que dan para algo. Sacar algo de lo que sirva de eso. Aquí hay gente que le da un carguito. Tú ves mujeres que tú lo ves que están prepotentes, me saludan. No tienen educación. Desde ahí tú te das cuenta la poca educación que tiene un servidor público. Cuando entra, cuando los ciudadanos que están buscando su servicio, le pasa por el lado, no los saluda. ¿Y dónde están los inspectores? Medina, el licenciado Medina comenzó bien. Oiga, denle seguimiento a los ministerios públicos, a los departamentos especializados. No funcionan la mayoría. Pero nosotros los abogados también vamos a comenzar a someter al ministerio público. Porque usted es un funcionario público. Y usted no hace su función. Entonces, ni tiene la capacidad. Hay que esperar lo que ellos quieran. Y las decisiones de ellos, mayormente yo la decisión de los ministerios públicos no es por muchas cosas, porque yo la recurro, cuando es caso penal la recurro al juez de la instrucción. Y por eso voy a tener siempre ese encontronazo con ellos, no me importa. Porque el 80% no sirve. Y entran al Ministerio Público porque no dan para otra cosa. Porque la capacidad no. Yo hablaba con una persona que renunció del Ministerio Público y dice, yo renuncié porque es que ahí está lo peor. Lo peor. Que por Señores, cierto, nosotros pudimos haber creado tribunales especiales, no lo hicimos. Sí le dimos categoría de juez de extinción de dominio al juez, a la sala penal de la Suprema como segundo grado, a la Corte de Apelación de los distritos judiciales como primer grado, y claro, se convierte... Terminó el tiempo, San. Se terminó el tiempo. Señores, el próximo domingo estaremos de nuevo. Sandro Sánchez, quien les habla, Seferino Peralta. Bye bye.